Bienvenidos, bienvenidas, somos el grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, que es un libro virtual del cuento Cera, del gran poeta y escritor peruano César Vallejo, cuyo trama principal se centra en cómo un viejo apostador chino tiene una gran técnica en la dominación de los dados, pero se ve sometido a perder todo lo que ya había conseguido por un misterioso hombre que llega en forma de imponer justicia ante todo lo que se había cometido anteriormente. Este personaje será conocido como Chale. Les invitamos a ver nuestro video. Hijita, te voy a contar un cuento de César Vallejo, llamada La Cera. Aquella noche no pudimos fumar. Todos los jinques de Lima estaban cerrados. Mi amigo que conducíame por entre los saturnos dédalos de la conocida mansión amarilla de la calle Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos, despidiéndose por fin de mí, ya por señalándose alma y pituitarias. Asalto el primer eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada. Todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Oh, mi bohemia de entonces, broncería esquinada, siempre de balances impares, encochada de secos paladares, el círculo de mi cara libertad de hombre de dos aceras de realidad hasta por 3 sienes de imposible. Pero perdónenme estos desahogos que tienen aún bélico olor que perdigones fundidos en arrugas. Quise entonces fumar. Necesitaba yo alivio para mis crisis nerviosas. Encamínese al jinque de Chale que estaba cerca. Dado el aspecto de inexpugnable de Chale, y según el cual parecía acabar de despertar de alguna mala pesadilla quizás, consideré importuna mi presencia y resolví marcharme, cuando el asiático abrió uno de los cajones de la mesa y, capitaneando de alguna voz de mando interior e inexorable, que desenvainóle el cuerpo entero en resuelto avance, extrajo de un lacónico estuche de pulimentado cedro unos cuerpos blancos entre las uñas lancinantes y asquerosas. Los puso en el borde de la mesa. Eran 2 trozos de mármol. La curiosidad tentóme. 2 trozos de mármol eran de mármol. No sé por qué, desde el primer momento, esas piezas, sin haberlas tocado ni visto claramente y de cerca, vinieron a través del espacio a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciéndome la más segura y cierta sensación del mármol. En efecto, conocí yo desde 2 años atrás a Chale. El mongol era jugador y jugador de fama en Lima, perdedor de millares, ganador de tesoros al decir de las gentes. ¿Qué podía significar, pues, entonces esa vela tormentosa, ese episodio furibundo y de artífice nocturno, y de esos 2 fragmentos de piedra? Y luego, ¿por qué 2 y no 1, 3 o más? Eureka, 2 dados de gestación. El chino labraba desde el vértice mismo de la noche. Momentos hubo que Chale exaltábase y quería romper aquellos cuerpezuelos que irían a correr sobre el tapete, persiguiéndose entre sí, a las ganadas del azar y la suerte, con el ruido de 2 cerrados puños de una misma persona que se diesen duro el uno al otro hasta hacer chispas. Por mi parte habíame interesado tanta esa escena que no pensé ni por mucho abandonarlo. Burilar un par de dados y bien, tanto se afirma sobre maniobras digitales y secretas desviaciones o enmiendas a voluntad en el cubileteo del juego que sin duda, díjeme al cabo, algo de esto se propone mi hombre.
Pero lo que más me intrigaba, como se comprenderá, era el arte de los medios. ¿Por qué, si no fuese necesaria esta concurrencia bilateral de elementos, para qué este chino hacía por sí mismo los dados? Pues cualquier material rodante sería utilizable para el caso, pero no. Es indudable que los dados deben de estar hechos de cierta materia, con aquel aristaje hexagonado sobre cual impalpable declive para ser despedidos por la yema de los dedos, y luego estar pulidos con esa otra depresión. Hay pues que suscitar la aptitud de las materias aleatorias para hacer posible su obediencia y docilidad a las vibraciones humanas, en este punto siempre improvisadas y triunfadoras por eso de la mano que piensa y calcula aún el más oscuro y ciego de estos avatares. Si no, se debía mirar al asiático en su agitada jornada creativa, martillo en mano, golpeando, rayando, dividiendo, desmoronando, explorando las condiciones de armonía y dentición entre las proporciones no nacidas del dado y las propias potencias desconocidas de su voluntad cambiante. A veces detenía su trabajo un momento, contemplaba el mármol y sonreía su rostro de vicioso, iluminado por la luz de la lámpara. Luego, con aire sereno y amplio, golpeaba, cambiaba de acero, hacía rodar el juguete monstruoso probándolo. Confrontaba planos tenazmente, pacientemente y cavilaba. Pocas semanas después de aquella noche hubo quienes murmuraban entre vagabundos y demás círculos de la cuerda cosas asombrosas e increíbles sobre grandes eventos recientemente ocurridos en las casas de juego de Lima. De mañana en mañana las leyendas fabulosas crecían. Una tarde del último invierno, en la puerta del Palais Concert, un personaje exótico de galletas chorreantes contaba a un grupo de jóvenes que le escuchaban con todas las orejas. Chale, para poder jugar esos 10.000 soles no ha jugado limpio. Yo no sé cómo, pero el chino manejaba una misteriosa, inconstatable prestigitación sobre el tapete. Eso no se puede negar. Fíjense ustedes, recalcó aquel hombre con gravedad siniestra, que los dados con los que juega ese chino nunca aparecen en la mano de otro jugador, que no sea Chale. Habló sobre los datos inequívocos de propia observación. Esos datos tienen, pues, algo. En fin, yo no sé. Una noche me lanzó la inquietud al antro donde jugaba Chale. Era un lugar de juego, pero más los soberbios. Duelos del tapete, habían mucha gente alrededor de la mesa. La atención de todos hacía el paño lleno de montones de billetes. Me dijo que esa era una noche de gran tormenta. Algunos conocidos me abrieron paso y entusiastas me animaban a apostar. Allí estaba Chale, desde la cabecera de la mesa, presidía la sesión en su impasible y torturante cotadura toda poderosa. 2 correas verticales por cuello, desde los parietales, chatos de ralo pelaje, hasta las barbas lívidas de las clavículas. Boca forjada a la nuca en los 2 jebes tensos de codicia, que no se entreverarían jamás en la sonrisa por miedo a desnudarse hasta el hueso. Camisa heroica hasta los codos. El latido de la vía saltabale de un pulso a otro, buscando las puertas de las manos para escapar de cuerpo tan miserable. Livor nausante sobre los pómulos de casa. Palpéme en mi propio cuerpo como buscándome y me di cuenta de que allí estaba yo temblando de asombro. ¿Qué había sentido el chino? ¿Por qué arrojó los dados así como si le hubiesen quemado o cortado las manos? El ánimo de aquellos jugadores, todo como es natural, en contra suya, siempre había ante tan crestada apuesta, así llegándole a herir de tal manera. Mientras los dados estuviesen abandonados sobre el paño de esmeralda,
Vinieron a mi memoria los 2 trozos de mármol que vi troquelar a Chale en una lejana noche. Estos dados eran de un mármol albicante y traslúcido en los bordes y de brillo firme, casi metálico, en los fondos. Bellos cubos de Dios. El chino recogió otra vez los dados y siguió su juego. Tiró una vez, barajó, volvió a tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. La 9ª pintó quina y cena. 10. Todos parecieron descolgarse de una picota y resucitar. Chale pagó 2.500 soles. Yo lancé un suspiro, luego tragué saliva. Formuláronse nuevas apuestas y continuó la trágica disputa de la suerte con la suerte. Noté que la pérdida que acababa de tener Chale no le había inmutado absolutamente. ¿Hasta dónde podría Chale parcializar al destino en su favor por medio de una técnica sabia e infalible en el manejo de los dados? En el primer juego que siguió al de los 5.000 soles fue de nuevo esta misma cantidad, apuntada esta vez al azar. Los dados saltaron de la diestra del asiático, juntos, al mismo tiempo, dotados de un impulso igual, con un instrumento de medida que pudiese registrar en cifras innominables, con que ambos mármoles fueron despedidos al espacio. Chale había arrojado los dados construyendo toda su escultura hacia una desviación anatómica tan rara y singular, que ello turbó aún más mi ya sugestionada sensibilidad. Diríase que en ese momento había el jugador estilizado toda su animalidad, subordinándola a un pensamiento y un deseo único a la sazón en su juego, y aquella confluencia del hombro derecho, quieto, esperando que la frente del chino acabase de ganar todo el arco que la intuición y el cálculo mental de fuerzas, distancias, obstáculos, elementos, aceleratrices y hasta del máximo de intervención de una segunda potestad humana tendían, temblaban, ajustaban desde el punto más alto de la vidente voluntad del hombre hasta los cercos lindantes a la omnipotencia divina. Y esa muñeca, pálida, alambriada, neurótica, como de hechicería, casi diafanizada por la luz que parecía aportar y transmitir en vértigo a los dados que le esperaban en cuenta de la mano, saltando, hidrogénicos, palpitantes, cálidos, blandos, sumisos, tal vez en 2 trozos de cera que sólo detendríanse en el punto del extendido paño secretamente requerido, plasmados por los 2 lados que plugó al jugador. La presencia entera de Chale y toda la atmósfera de extraordinaria soberanía que desarrolló en la sala en tal instante habíanme envuelto también a mí como átomo en medio del fuego solar del mediodía. Tenía innegable traza mundana, con su correcto vestir y su distinción. Apenas este personaje tomó una posición junto al talpete, todo el gas envenenado de ebriedad y codicia. ¿Qué oculto oxígeno traía, pues, aquel hombre? De haberse podido ver él en el aire entonces, lo habríamos hallado azul. De golpe recobré mi normalidad y la luz de mi conciencia. Sentí que me liberaba de algo. El señorío de Chale y todas sus posturas de sortigio se acabaron. En cambio, una cosa allí nacía, sensación de curiosidad, luego de extrañeza y de espinosa inquietud. Pues él, yo lo hubiera afirmado con mi cuello, traía algún designio misterioso. El asiático estaba demudado. Desde que advirtió el desconocido, no volvió a mirarle la cara a cara. El efecto repulsivo y aborrecible que despertaba ese hombre. Chale le odiaba, le temía, esa es la palabra, le tenía miedo. Además, nadie había visto jamás a tal caballero en aquella casa de juego. Chale ni siquiera le conocía. El Kluma de súbito empezó a respirar con trabajo, como si se asfixiara. Jadeaba mirando el cabizbajo, chino que parecía triturado por aquella mirada. Una sola gran desgracia puede superar miles de pequeños triunfos, dispersos, atrayéndolos y vinculándolos. Todas esas personas debieron sentirse heridos por la última victoria del chino. Incluso César se estremecía de remordimiento al recordarlo, y odió furiosamente a Chale en ese momento. Luego siguió una apuesta de 10.000 soles, al azar. Todos temblaban de expectación como si fueran a presenciar un heroísmo.
Sus rostros se llenaron de incertidumbre cuando Chale lanzó sus dados, y de ese lanzamiento se apuntaron 2 señas en el paño. En ese instante, alguien se abría paso al lado de César y lo apartó para adelantarse a la mesa, presionando su cuerpo de una forma muy brutal, arrolladora e intempestiva, como si una fuerza incontrolable impulsara al intruso para tal conducta. Y he aquí que el chino, en lugar de cobrar el dinero ganado, hizo del olvido, pero como movido por un resorte, inmediatamente volteó la cara hacia el nuevo competidor. La cara de Chale se desfiguró. Los 2 hombres parecían mirarse a los ojos, como 2 picos probándose entre sí en el aire. El recién llegado era un hombre alto, de físico proporcionado y hasta armonioso, se podría decir, con ojos pequeños, produciendo la impresión de 2 cuencas vacías, piel oscura, adornada con un cabello bravo y una nariz corva. Un hombre inquietante, mortificante a pesar de su alguna belleza, céntrico. Su raza no acusaba ninguna. Aquella humanidad peregrina quizá carecía de patria étnica. Una sola gran desgracia puede superar miles de pequeños triunfos. Tenía innegable, traza mundana y hasta de clubman intachable. Apenas este personaje tomó una posición junto al tapete, todo el gas envenenado de debilidad y codicia que respirábamos en la sala, inclusive el de la última jugada de 10.000 soles. De golpe recobré mi normalidad y la luz de mi conciencia entre un hálito fiesto de renovación sanguínea y de desahogo. El señorío de Chale y todas sus posturas de sortilegios acabaron. En cambio, una cosa allí nacía, una cosa de forma de sensación de curiosidad primero, luego de extrañeza y de espinosa inquietud. El asiático estaba demudado. Desde que éste advirtió al desconocido, no volvió a mirarle cara a cara. Por nada aseguraría que le tomó miedo y que en más que en ningún otro de los presentes, el efecto repulsivo y aborrecible que despertaba ese hombre, Chale le odiaba, le temía, esa era la palabra, le tenía miedo. Además, nadie había visto jamás a tal caballero en aquella casa de juego. El clubman de súbito empezó a respirar con trabajo, como si se asfixiara. Jadeaba mirando fijamente al cabizbajo chino, que parecía triturado por aquella mirada, mutilado, reducida a pobres carbones toda su responsabilidad moral, toda su confianza en sí mismo de antes, toda su beligerancia triunfadora siempre del hado Chale. Que acontecido como echó los dados, o los costados y el espaldar, el hombro y el frontal del jugador. De nuevo y con más óptima elocuencia, repítese ante mis ojos y ante mi alma el espectáculo extraordinario, la desviación anatómica, la polarización de toda la voluntad que doma y sojuzga, entraba y dirige los más inexplicables designios de la fatalidad. De nuevo, ante el esfuerzo creador del lanzador de dados, sobrecogido, fui de un cataclismo misterioso que rompía toda la armonía y razón del ser de los hechos y leyes y enigmas en mi cerebro estupefacto. De nuevo esta partida simultánea de los dados ante iguales términos aleatorios de apuesta. De nuevo abrí los ojos, desmesurándolos para contrastar la suerte que vendría a agraciar al gran banquero. Los mármoles corrieron y corrieron y corrieron. El cañón y el gatillo y la mano esperaban. El de la gran parada no miraba los dados, solo miraba fija, terrible, implacablemente a la testa del asiático. Ante aquel desafío que nadie notaba,
de ese revólver contra ese par de dados que pintaría el número de Pulga a la invencible sombra del destino, encarnada en la figura de Chale. Cualquiera habría asegurado que yo estaba allí, pero no, yo no estaba allí. Los dados detuviéronse, la muerte y el destino tiraron de todos los pelos. 2 haces. El chino se echó a llorar como un niño.